México. México es un país muy rico en cultura, y esto es algo que se ha difundido por todo el mundo. México es el país con más distinciones de la UNESCO en todo el continente americano, y el 7º a nivel mundial. Pero primero que nada, ¿qué es patrimonio? El patrimonio, según la UNESCO, es un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten en las futuras generaciones para su beneficio. Y por como se menciona en esta definición, este caudal de recursos que se hereda a las siguientes generaciones es algo muy importante en la creación de una cultura y una identidad. Una identidad que se viene creando desde la época prehispánica hasta la época colonial. Llegando a la época contemporánea, tenemos múltiples patrimonios que se han creado en diferentes campos, como la arquitectura, la gastronomía, rituales, danzas e incluso patrimonios naturales. Es por eso que quise hacer una idea que centrara todos los patrimonios de México, pero para empezar tenemos estos tres. La Casa Taller Luis Barragán, que se encuentra en la Ciudad de México y es uno de los lugares más visitados en esta ciudad. Aún así, creo que es uno de los patrimonios más desapercibidos en todo México. Este es un patrimonio material de la humanidad que está relacionado con el tipo de arquitectura con el que se creó. Es una mezcla tradicional entre el estilo de construcción mexicana combinándolo con un estilo tradicional, haciendo de este lugar Patrimonio de la Humanidad en el año 2004. Como segundo patrimonio, escogí los voladores de Papantla, siendo estos uno de los rituales más populares en todo México. Estos tienen su origen en Totonacapan, y se originó como un ritual hacia la fertilidad en contra de la sequía. Este es uno de los rituales que sobrevivió a la época de la conquista, por lo que es sumamente valioso como patrimonio cultural intangible, dándonos un vistazo a las tradiciones que existían en la época prehispánica. Gracias a su increíble trasfondo, la UNESCO reconoció también este ritual como Patrimonio de la Humanidad. Y para terminar con estos tres primeros patrimonios de los que se quiere hablar, voy a terminar con el Centro Histórico de Puebla. La ciudad de Puebla fue fundada en el año 1531 y se creó como una ciudad de paso en la Nueva España, pero esta fue cada vez creciendo más y más hasta convertirse en una ciudad muy concurrida por el paso de los españoles. Gracias a esto, los primeros vestigios de la ciudad, que también son conocidos como el Barrio Barroco o el Centro Histórico de Puebla, cuentan con una mezcla de estilos arquitectónicos europeos y americanos, haciéndolo un barrio único en muchas ciudades de México. En el año 1987, este también se convirtió en un patrimonio de la humanidad. Cada día estamos más desconectados de nuestro país y de nuestras tradiciones. Con las múltiples corrientes de globalización haciéndose cada vez más grandes por todo el mundo, hay veces en donde es más fácil voltear a ver a lo que hay alrededor de nosotros que en lo que estamos parados. A veces nos dejamos sorprender por lugares o tradiciones que tienen en otras culturas o en otros países, pero se nos olvida recordar la nuestra. Es ahí en donde veo la importancia de crear un proyecto en donde todos los patrimonios que tiene México convergan. Es un proyecto que quiere recordar esta cultura olvidada, que si recordamos que es cultura, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que nos caracterizan como una sociedad o un grupo social. Esta cultura nacional se ha estado olvidando y es lo que quiero hacer haciendo a las personas más conscientes sobre los distintos rasgos espirituales, materiales y afectivos que nos hacen un país único y que nos dan al mismo tiempo una identidad. La identidad son estos grupos sociales, acontecimientos, símbolos y significados que a lo largo del tiempo nosotros nos hemos identificado con estos. Cada generación que pasa se va olvidando cada vez más de sus raíces y sus orígenes. Con la facilidad que existe hoy en día de conocer sobre las diferentes culturas y los diferentes países, a veces es más difícil ver la tuya. Es por eso que fortalecer esta identidad nacional va a hacer que la gente vuelva a conocer sus raíces y se sienta orgullosa y consciente de su identidad mexicana. El proyecto Más que un Taco es un podcast semanal en donde se van a discutir temas de los patrimonios culturales de México cada semana. Es un programa de aproximadamente 1 hora de duración en donde cada semana se va a hablar de un patrimonio cultural de México diferente. Este programa va a consistir en una plática semiformal con un invitado. Este invitado va a poder ser una persona ordinaria o hasta un experto en el tema o una figura pública que nos dé su testimonio y su conocimiento sobre el tema. Con un ritmo tan rápido que tiene el mundo, es a veces muy difícil que una persona lea un libro, lea un artículo, se interese sobre algún tema. Es por eso que creo que un podcast es la mejor forma de adquirir su atención. Pero primero que nada, ¿qué es un podcast?
En términos más simples, es la radio del siglo XXI. Un podcast es la herramienta perfecta para tener en segundo plano, en lo que tú puedes estar realizando cualquier actividad y poder escucharlo de fondo, para interesarte sobre temas y aprender un poco más. Es por eso que Más que un taco es la propuesta para un podcast que se va a transmitir en todos los medios, ya sea desde YouTube, Spotify, Apple o Castbox. Se va a comenzar desde la creación de un logo e identidad de marca para empezar a crear publicidad previa para la transmisión del primer episodio. En los primeros 3 episodios se quiere hablar sobre los patrimonios de la Casa Taller Luis Barragán, los voladores de Papantla y del Centro Histórico de Puebla. Pero esto es solo el comienzo. Todos los patrimonios culturales de México, ya sean reconocidos por la UNESCO o no, van a ser poder tratados en un episodio específico en el programa. Más que un taco es un proyecto que busca la apreciación de la cultura mexicana como un total. No nos vamos a centrar sobre un patrimonio en específico, sino que vamos a tomar toda la cultura mexicana como un total. Este busca interesar a las personas sobre los diferentes patrimonios que tiene México, y de esta manera aumentar la difusión, el turismo y el conocimiento de la población en general, tanto nacional e internacional, para crear una identidad y un sentido de pertenencia más fuerte. La idea de Más que un taco es llegar a la mayor cantidad de escuchas posibles, no solo en México, sino también en diferentes países, ya que el único propósito de este proyecto es la difusión y la concientización sobre el patrimonio y cultura con el que cuenta México. México es un país muy rico en cultura, así que ¿por qué no la recordamos y le enseñamos al mundo el lugar tan increíble que es el país en el que vivimos?